Esto es Ciencia al Dente, un programa en el cual hablamos y nos metemos en profundidad sobre los temas de proyectos de investigación académicos que les sirven a solucionar y a mitigar los problemas en el territorio y en la sociedad. Así sea, bienvenidos, yo soy César Augusto Bedoya y esto es Ciencia al Dente. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia al Dente y hoy, como todos nuestros capítulos, vamos a hablar acerca de proyectos de investigación. Y la pregunta es cómo las soluciones sostenibles y eficientes se desarrollan a partir de procesos de ciencia y tecnología. Y para eso hemos invitado al profesor e investigador de la institución universitaria ITM, Giovanni Barrera Torres, para que nos hable en este capítulo sobre un proyecto de investigación que lo quiero leer, y es de una resina termoplástica con propiedades elásticas similares al caucho natural, utilizando polietileno de baja densidad como base y ceniza de bagazo de caña de azúcar como refuerzo. Profe, primero que todo, bienvenido. César, muchísimas gracias por la invitación, agradezco mucho el espacio y fabuloso que podamos hablar de procesos de avance para la comunidad. ¿Aquí el protagonista es la ceniza de caña de azúcar o cuál de todos los que leí ahí en ese proyecto? Los tres porque es a partir de un residuo, cómo podemos reducir el impacto ambiental negativo de ese residuo y de todo lo que está en torno al residuo para mejorar la calidad de vida de las personas. Contanos un poco de por qué se motiva usted a trabajar con esas cenizas de caña de azúcar. Bueno, eso partió porque a raíz del proyecto de investigación de doctorado, el cual realicé en la Universidad Estadual Paulista en el estado de São Paulo, en Brasil, cerca se tenía una usina azucarera, como decir aquí en Colombia, Manuelita. Allá se tenía, Cauca. Sí, pero allá se tenía una usina extremadamente grande, la cual producía residuos de bagazo de caña, alrededor de 1.200 toneladas cada 5 meses. Entonces, cuando uno habla de 1.200 toneladas, son montañas de residuo. Entonces, esas personas se preguntaban, bueno, ¿qué más podemos hacer con este material? Entonces, dentro de la investigación que yo estaba iniciando con el grupo de investigación de caucho del profesor Aldo Job en Prudente, era el entender de qué forma este residuo podía ser un sistema de refuerzo para los cauchos. Entonces, el caucho natural proviene de un árbol Hevea brasiliensis, que es de por sí un material totalmente ecológico, porque no, está alejado de procesos químicos. ¿Ese caucho es de un árbol? Sí. Okay. Ese sale, el látex sale del árbol, el látex se coagula y por procesos mecánicos se llega a obtener una masa sólida. Y esa masa sólida da para hacer lo que son los materiales como las llantas para automóvil, llantas para los aviones y todo lo que es el sector industrial. Pero y ese caucho es blanco, ¿cierto? Sí, en ese sistema sí es un caucho, se llama crepe claro brasilero, que es un color amarillo oro muy bonito. Okay. Pero entonces en el proceso de procesamiento de los cauchos se utiliza un sistema de refuerzo que se llama negro de humo, que es muy tóxico, cancerígeno, para producirlo consume muchísima energía. Entonces, las cualidades de nuestra ceniza de bagazo de caña tenía que, dentro de sus partículas, se encuentra la sílice, y la sílice es utilizada también como refuerzo. Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿qué ocurre si mezclamos este material con el caucho? ¿Hasta qué punto puede servir como un sistema alternativo, el cual pueda ser más favorable para el medio ambiente? Y nos fuimos por ahí. Pero antes de eso, ¿qué hacen esas fábricas que cultivan caña de azúcar, que le sacan toda su producción? ¿Qué hacen con esa ceniza? La ceniza la utilizan como sistema de
de abono para la misma tierra de lo que es el ingenio azucarero. Pero entonces, lo que alcancé a ver ahí en el estado de Sao Paulo y en Paraná es que, digamos, se tenían 1.500, 15.000 hectáreas. Es una cosa impresionante. Si usted está manejando en su carro a 100 kilómetros por hora, se cansa. Y eso es plano, plano, totalmente plano. Entonces, cuando llegan y le tiran esa ceniza que sirve de abono, la mezclan con esos sistemas de transporte, los carros, los sistemas mecánicos, Sí. los asadones, medios agrícolas. ¿Qué pasa? Que cuando hay muchos vientos fuertes, se levantan cortinas de humo provenientes de esta ceniza, y esas cortinas alcanzan fácilmente 300 metros de altura. Entonces lograba llegar a poblaciones cercanas, y eso quedaban todas las casas llenas de ceniza. De esa ceniza negra. Sí, llenas de ceniza. Y los ríos lo mismo, se contaminaban, porque no alcanzaban a mezclarlo bien con la tierra. Entonces la tierra quedaba desnuda con la ceniza, y pasaba el ventarrón, y lógico, eso se levantaba unas cortinas, algo similar como cuando hay tormentas en el desierto, en el Sahara. Pero es una cosa impresionante, uno se asusta. Sí. Entonces, eso lo motivó también a usted entonces, a incorporar a este caucho, Sí. esta resina, para yo poder entenderlo, ponerle mayor propiedad y también cambiarle su color. Sí, uno de los asesores que me apoyó en el proyecto, el profesor Silvio Raíño, en ese momento, año 2013, 2014, llevaba 25 años estudiando la ceniza de bagazo de caña, y sacó muchísimas tesis de doctorado, de maestría, y siempre encontraba algo diferente. Uno no se imagina que una sola partícula, un solo residuo, puede llevarlo toda la vida a estudiarlo. Entonces, cuando empezamos a mezclarlo con el caucho, vimos que tenía ciertas propiedades afines. Sacamos alrededor de 150 muestras para llegar a una sola. Después de esas 150 muestras, vimos que el porcentaje ideal estaba entre el 15 y el 25%, pero no se lograba acoplar muy bien. Entonces, porque el caucho tiene unas características químicas y la ceniza otra. A uno le encanta el agua y el otro la repele, por así decirlo. Entonces necesitábamos hacerle un tratamiento químico lo menos invasivo posible para que se acoplaran bien. Entonces ahí duramos otro tiempo estudiándolo, cómo podíamos acercarlo para que funcionara bien, hasta que lo alcanzamos. Entonces, después de muchas pruebas, análisis mecánicos, nos dimos cuenta que esta mezcla con este residuo era un material que podía fácilmente reemplazar en un gran porcentaje a ese material dañino cancerígeno que es el negro de humo. Y es el que utilizan todas las industrias del caucho en el mundo, no solo en un país, no, en el mundo se utiliza eso, porque es que brinda propiedades muy altas. Pero entonces, hoy en día, a nivel mundial se propende por generar materiales sostenibles. La ciencia no está procurando crear más moléculas químicas, sino tomar lo que ya existe y reformularlo para no crear más basura para el planeta. Entonces, parte de esa misión de ese grupo de investigación era tomar los residuos e intentar hacer nuevas formulaciones para generar materiales altamente funcionales para la industria. Se hicieron suelas para zapatos, suelas para chanclas, muchos sistemas de cierre para mangueras. Son infinidad de útiles. Lo único que se tiene ahí en contra es que es un material que económicamente pues no es muy grande la diferencia, digámoslo así, no es representativo el uso de uno con respecto al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesitan de políticas públicas que casi que obliguen a las industrias manufactureras de los polímeros del caucho a obtener o a reducir el impacto negativo ambiental, para que ellos decidan tomar las opciones que hay en la naturaleza, que son muchísimas. Las propiedades de la naturaleza tienen, tienen muchas fortalezas. Sí, yo tomé ese residuo de bagazo y dentro del análisis
seleccionamos 10 tamaños de partícula y yo solamente estudié uno solo. Y ese solo me dio unas propiedades excepcionales para trabajarlos con los cauchos y solamente con un tipo de caucho. Entonces las posibilidades son enormes. O sea, se puede trabajar en la industria del vidrio, en la industria farmacéutica, en la industria de los metales. O sea, las aplicaciones de la ingeniería son múltiples, pero mi especialidad fue en el caucho porque el grupo que me acogió era especialista en cauchos. Entonces, se hizo el procesamiento con los cauchos y esto fue en una ciudad que se llama Presidente Prudente, a 600 kilómetros de Sao Paulo, llegando casi que a Paraguay. Y de ahí nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con otra línea de los elastómeros, que son los elastómeros termoplásticos? Un elastómero termoplástico es cuando se mezcla una pequeña parte de caucho con una resina termoplástica. Las resinas termoplásticas, como el polietileno, polipropileno, este tipo de sistemas poliméricos. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y para qué se mezcla? Porque precisamente el caucho lo que hace es aportar parte de su personalidad a ese nuevo material. Entonces, la personalidad del caucho, ¿cuál es? Ser flexible, ser elástico, tener resistencia al impacto, al rebote, que no es lo que tiene otro material. Entonces, otro material necesita del caucho para generar esa flexibilidad. Y el cauchito tiene unas características sumamente impresionantes. Entonces, digámoslo, se comporta sumamente rígido cuando está a temperaturas bajo cero. Menos 60 grados es duro, casi que quebradizo. Y recupera su elasticidad a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se utilizan, digamos, termoplásticos en la industria de la aeronáutica, cuando está a 30.000 pies de altura, a ese nivel el clima, el frío es intenso. Entonces, cuando está a 30.000 pies es muy frío y cuando está a temperatura, digamos, en tierra, baja a 25, 30, 40, 50 grados. Entonces, tantos ciclos generan que esos termoplásticos se rompan fácil. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando se mezcla con el cauchito, se recupera esa elasticidad. O sea, se vuelve un poco más resistente a esos cambios drásticos de temperatura. Pero entonces la pregunta era, bueno, ¿y qué papel cumple nuestro caucho con la ceniza ahí? Pues listo, lo que pasa es que en lugar de utilizar 200 gramos de termoplástico, ya vamos a utilizar solamente 160. Entonces, 170. Entonces se reduce la cantidad de resina termoplástica por un material sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque proviene de la naturaleza, es el caucho natural, y el sistema de refuerzo es un residuo de la naturaleza. Y es un producto o un residuo desechado. Sí, o sea que o sea, en la naturaleza nada sobra. Nada sobra. Hay que saberlo utilizar. Sí, o sea, todo tiene un objetivo y todo tiene escondido una propiedad para aportar al desarrollo industrial, a la calidad de vida de las personas. Profe, quiero que usted me diga cuáles fueron esas propiedades o esas características o esos puntos importantes para que la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgara una patente a su proyecto de investigación. Eso está muy bien. Realmente la patente está en Brasil. Allá se llama INPI. Bueno, sí. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Okay. Pues fueron 4 años y medio en hacer la solicitud de la patente y en ser otorgada. Principalmente se otorgó, ¿por qué? Por el método que se empleó para mezclar el residuo con el caucho. O sea, no es solamente tomarlo y mezclarlo y sale, no. Es hacerle un tratamiento especial a las partículas y un tratamiento especial al sistema de mezcla, que ese es el secreto, el cómo se mezcla la partícula con el caucho. Y a partir de esa, pues no había un sistema similar el cual fuese mezclado con un termoplástico.
Entonces le aportaba que, por un lado, el color negro al material, que es intrínseco por lo que es una ceniza, color oscura. Por otro lado, resistencia térmica, porque es una sílice. Entonces, el material con el cual se mezcla va a tener una resistencia a la llama diferente que si fuera un polímero totalmente sintético. Se nos quema. Con estas cenizas, ya la resistencia a la llama es mucho mayor. La resistencia al desgaste por abrasión también incrementa. Entonces fueron unos elementos que antes no tenían las mezclas de polietileno con caucho. ¿Y qué pasa? Que se denominó resina precisamente porque este material funciona como materia prima para cualquier proceso en la industria de los plásticos. O sea, lo que tenemos ahí es una materia prima que puede ser mezclada con un polipropileno, con un polietileno de alta, con un polietileno de baja. O sea, puede ser mezclado con múltiples materiales y a todos les va a dar unas propiedades favorables, por lo menos en los aspectos térmicos. La propiedad intelectual está en Brasil, sí. ¿Cierto? Fue otorgada en Brasil. ¿Tiene a futuro presentar el proyecto para que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia pueda otorgarle también patente acá en Colombia? Pues sería fabuloso. Pero entonces ya queda en manos del CETIC que sí. Preste la colaboración y el acompañamiento. Pero en Colombia hay esa sí, claro. demanda. Sí, sí, total. ¿No es en Antioquia? No. En este momento he estado en diálogos con Azúcar Manuelita, sí. Lo que es la oficina de sostenibilidad. Llevamos conversando más de 5 años y ya tenemos unas muestras, ya se han hecho algunos análisis preliminares y precisamente ahorita pues estamos participando en la convocatoria actual del ITM para hacer un maduramiento tecnológico de este material, pero con materia prima nacional. Es decir, tenemos la patente ya con ceniza de bagazo de la industria brasilera, ahora vamos a hacerlo, pero entonces hacer un desarrollo tecnológico, pero con la ceniza de bagazo del Valle, que es donde se encuentran los mayores ingenios de Colombia. Entonces es una oportunidad maravillosa y para la industria sería genial porque esto es una ventana enorme, pero entonces siempre depende de una política general, o sea, hasta qué punto, digamos, ya en Europa se está generando a nivel comercial mayor aceptación a un sello verde. ¿Qué quiere decir sello verde? Que el material tiene características sostenibles o una huella de carbono muy baja. Cuando hablamos de huella de carbono, quiere decir la cantidad de energía que absorbió o que consumió ese sistema productivo para obtener el material o el producto como tal. Entonces, eso abre mercados. Y es lo que intentamos aquí desde el ITM, demostrarle a la industria, porque ha habido muchos otros productos que están en esa misma línea de concepción y es una oportunidad pues muy grande para todos, para la industria, para la academia, porque se pueden formar desde trabajos de grado, de pregrado, maestría, doctorado, en esa misma línea de conocimiento. Y para la industria el desarrollo es indudable. Profe, cada proyecto es como un ciclo de vida. Crecen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Su proyecto en qué etapa está? Este proyecto está en la etapa de maduración tecnológica. Es decir, se está evaluando qué impacto puede tener y en qué tipo de industria. Entonces, en este momento lo estamos enfocando a la industria de los envases y empaques para el sector cosmético, debido a que a nivel industrial, a nivel global, es uno de los mercados más grandes en aspectos de polímeros. Entonces vemos que hay un mercado sumamente atractivo para este tipo de desarrollos. Pero para llegar a las puertas de la industria necesitamos hacer una gestión que se llama maduración tecnológica. Es decir,
tenemos el comportamiento del material a nivel de laboratorio, pero ahora necesitamos concebir un producto para demostrar que efectivamente ese material sí se comporta como dicen en el laboratorio, pero a nivel semi-industrial. Es decir, vamos a desarrollar un empaque con unas características mejoradas y ya con ese producto en la mano iremos a hablar con la industria para demostrar que efectivamente puede tener un desarrollo industrial que abarcaría muchísimos productos en cualquier línea de producción. Para usted, personalmente, esta pregunta y es, ¿cómo estamos en Colombia en todo ese tema de economía circular, esa economía sostenible y sustentable? Esto está creciendo a pasos sumamente importantes. Ahora Medellín como distrito de innovación ha tenido un acercamiento sumamente importantes a nivel de creatividad, a nivel de emprendedurismo, a nivel de innovación. Ha habido muchas universidades extranjeras que han estado aquí en Medellín ofreciendo programas de innovación. Por ejemplo, hoy en día se encuentra lo que es el Tecnológico de Georgia, el cual ha estado impartiendo conocimiento acerca de cómo llevar productos de laboratorio al mercado, el cual es muy importante. Pero entonces falta que la industria se haga visible en esas convocatorias de Ruta N, de los institutos americanos, de las universidades, porque solamente asistimos académicos y entre académicos tenemos una conversación similar, Sí. pero entonces falta es el actor principal, que es quien lleva adelante la investigación al mercado, que son los industriales. Entonces, mientras la industria no tenga esa intención, ese acercamiento de procesos académicos, de procesos de innovación, pues va a ser muy difícil. Y realmente los industriales, los empresarios, muchas veces son reacios porque ellos quieren resultados de innovación y de productos inmediatos. Cuando la academia, por procesos de desarrollo tecnológico de por sí mismos, eso no es tan fácil, eso demora fácilmente más de 2 años, o si se tienen muchos recursos, 1 año. Pero entonces el empresario muchas veces quisiera eso en 3 meses, en 4 meses. Preguntan hacer la inversión, pero quieren el reto desarrollado inmediatamente. Infelizmente, así no sucede. Profe, muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo para hablar sobre su proyecto de investigación con una patente extranjera, en este caso en nuestro país vecino, que es Brasil. Agradecemos mucho por hacer de ese lenguaje tan técnico que ustedes hablan cotidianamente, hacerlo un poco más cotidiano. Al profesor Giovanni Barrera Torres le agradecemos infinitamente por estar compartiendo su proyecto de investigación. César, para mí es una honra poder compartir el conocimiento, poder compartir este tipo de hallazgos que de pronto le pueden interesar a alguien. Así hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo. Los invito para que nos sigan viendo en Ciencia al Dente y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.